Son 9:16 en el tiempo del centro. Ya estamos de vuelta en la primera emisión de Imagen Informativa. Y aquí está Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pascal. Muy buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Antes de entrar al tema, debo hacer un comentario muy breve sobre esto que se encuentra uno cuando visita de manera sistemática ciertas páginas. La Cámara de Diputados tiene varios centros de investigación. Uno de ellos, quizá el más importante, es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Es más, está cumpliendo 20 años. ¿Y no lo han tocado con esta nueva...? Hasta ahorita no he notado yo que lo hayan tocado. Goza este centro de cierta, si no autonomía, pero al menos hay una serie de análisis sistemáticos que hace sobre publicaciones de Hacienda, sobre publicaciones de la Secretaría de Economía en cuanto se refiere al comportamiento de la deuda, los montos de la deuda pública, etcétera, y también de la inversión extranjera directa. Pero lo curioso de esto es que el 31 de octubre del año 2018, es decir, ayer, tuvo a bien el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de incluir o subir a su página un documento que tiene un impacto de una gran importancia en los tiempos que corren. El documento se llama Manual de Procedimiento para la Presentación y Registro de Programas y Proyectos de Inversión en la cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Esto qué significa en buen cristiano? La Secretaría de Hacienda, que es la entidad del Ejecutivo Federal que tiene por objeto elaborar el proyecto de decreto de presupuesto de la Federación, y también la iniciativa de ley de ingresos. Entonces, para que un proyecto de inversión esté incluido en esa carpeta que arma Hacienda, así es, para que se someta a la consideración de la Cámara de Diputados, que es facultad constitucional exclusiva de los diputados. Entonces, esto viene desde antes, pues, pero lo que me extraña es que ahorita en octubre, cuando ya los proyectos en principio se supone que ya están incluidos, aparece este documento. A ver, quiero hacerte una pregunta. Sé que más o menos vas por ahí, pero digamos para centrar nuestra discusión. ¿Cómo le van a hacer para tener recursos presupuestales para echar a andar el proyecto del Tren Maya, el proyecto de Santa Lucía, si no tienen antes... Como dirían en mi tierra, brujo, brujo, brujo. Es decir, por eso me extraña el que haya aparecido este documento. Porque este documento, para quienes están familiarizados con el proceso de programación presupuestación, pues entenderán que no puede haber en el presupuesto un solo peso para esos proyectos que por razones obvias no podían estar incluidos en la carpeta de proyectos de inversión. Sin embargo, aparece esto y vienen los requisitos. Los que estén familiarizados con esto me van a entender, pero es una larga lista de requisitos que van desde identificar las necesidades, acercamiento con la dependencia, diseño y presentación del proyecto, luego solicitud de registro a la carpeta, recibir respuesta de la Secretaría de Hacienda y asignar clave de registro, y luego integración al proyecto de presupuesto. Pero esto ya cuando se desglosa, vienen todos los requisitos, qué significa identificar la idea del proyecto, luego vienen las cuestiones ya propiamente financieras, donde se hace el análisis costo-beneficio, rentabilidad, etcétera, etcétera, de tal manera que para un proyecto de la magnitud de los que tú mencionaste, pueden requerirse varios años para armar todo este conjunto de documentos y datos e información para que la Secretaría de Hacienda, después de un análisis detallado de esto, considere que hay elementos válidos desde todos puntos de vista, de necesidades, de utilidad, rentabilidad social, etcétera, para incluirlo a más tardar en junio, julio, agosto del año previo a la presentación del presupuesto. Así es.
Que sepamos, no existe por supuesto, un proyecto ni de Tren Maya, ni de Santa Lucía, ni aeropuerto, ni de remodelación de la terminal, sí, del aeropuerto actual, etcétera. Lo cual, Ángel Verdugo, le quitaría un año al plazo de 3 del que habló el presidente electo. Es más, de la refinería de Dos Bocas están haciendo, pues dice uno, bueno, por eso repito, Pascal, me sorprende mucho el que se publicite esto, cuando en principio se supone que la carpeta de proyectos de inversión ya prácticamente se encuentra cerrada, porque que no me digan a mí que en 15 días o 20 días van a realizar todos estos estudios para calificar cuando ya es que son estudios de impacto ambiental, topográficos, todo. Como tú dices, necesidad de utilidad pública. Todo, Pascal, sí. Todo. Es más, yo creo que para el siguiente año 2020 ya... Ni siquiera para el 2020. ¿No? Ni siquiera, ¿por qué? Ahora, dime una cosa, ¿esto está fincado, este manual de procedimientos está fincado en la Ley Federal de Obras o en qué? Bueno, intervienen varios elementos aquí, pero fundamentalmente esto está en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Okay. Entonces, y hay todo, tiene que ver con el sistema de planeación, etcétera. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo le van a hacer? Ahora, está también el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ahí es donde se concentra prácticamente toda la metodología para poder armar un documento o un conjunto de documentos que apruebe Hacienda para que se incluya en esa carpeta. A ver, pero ahí yo tengo una pregunta, y es una pregunta que busca darle el beneficio de la duda al equipo de transición. ¿Cómo puede un gobierno que apenas va a tomar posesión y quiere aprovechar cabalmente su primer año hacer un estudio si todavía no es gobierno? Bien, ahí hay una situación que debe aclararse. Al margen de si es un proyecto, si es un gobierno que sale o que entra, eso es irrelevante para la metodología que se le exige que cumpla a un proyecto de inversión con recursos públicos. Es decir, no porque quiera el gobierno entrante, es que yo quiero empezar desde el primer día. Bueno, usted debió haber empezado esos estudios hace 3 años. ¿Pero con qué recursos? ¿Con qué ojos? Por esa razón, por eso es importante la programación en el sector público, porque no se trata del contentillo del gobierno que eso entra. Sí lo entiendo, o sea, no puede llegar uno, entonces, no puede alguien llegar y decir, pues yo quiero esto. Sí, pero van a decir, bueno, y los proyectos que ya están incluidos en la carpeta, que tienen una justificación no solo de rentabilidad social, sino de necesidades y de problemas críticos de infraestructura desde hace años. Ahora, ellos tienen una mayoría que hace innecesario negociar. Bien. ¿Pueden brincarse esta parte? No. ¿Por qué? Porque tendrían primero que derogar las partes correspondientes de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, la Secretaría de Hacienda no hace esto porque quiera complicarle las cosas a López. Esto lo viene haciendo desde, no voy a decir tiempo inmemorial, pero prácticamente desde siempre, desde que López Portillo creó aquel sistema de programación, etcétera, del sistema de la Madrid, de la planeación democrática. Es decir, esto se ha venido perfeccionando y desembocó en la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, que estas personas lleguen y tengan muchas ganas, sí. El único problema es que la ley está de por medio. Ahora, si lo que quieren es llegar e imponer su ley por encima de la ley, no estoy diciendo que no puedan hacerlo. Lo que estoy diciendo es que no deberían ni siquiera pensar en hacerlo. El problema es que estamos viendo un gran torrente de abyección y servilismo en los integrantes de ambas mayorías, tanto en diputados y en senadores que tiene Morena. Pero eso lo único que hace es socavar la institucionalidad en lo que se refiere a la integración de los proyectos. Si por un lado están diciendo ellos, es que esos contratos que se dieron al aeropuerto están viciados y que hay corrupción, ¿te imaginas lo que podría suceder en una improvisación
y andar a matacaballo en proyectos de miles de millones de pesos. Es que ese es el problema. Más, esto es resultado de las experiencias acumuladas. Claro. Y aún así hay casos de corrupción. Y muchos pero ya blancos, en la etapa, ¿no? Pero ya en la etapa cuando el proyecto y los recursos están asignados. Sí. La corrupción no se da en la etapa previa de análisis del impacto ambiental, del cálculo de la rentabilidad social de un proyecto, etcétera. Ahí no hay, porque no hay recursos involucrados. Es decir, no estás entregando contratos, salvo que haya que hacer estudios específicos y se autoriza eso. A lo más que podrían hacer ellos es plantear la necesidad y conveniencia de asignar una cantidad para elaborar los estudios. Claro. Eso sí podrían hacerlo, pero esos estudios pueden llevarte 1, 2 o 3 años o más, dependiendo de la complejidad de la tecnología involucrada, como es el caso de una refinería en un terreno sobre el mar, además, porque además con 70 hectáreas cuando requiere cuando menos 400 o 500 hectáreas. Es decir, una serie de problemas técnicos donde al final de cuentas, pues por más intento que quieras tú favorecer al ingeniero agrónomo cercano a tu corazón, porque ahora resulta que los chapingueros van a ser los amos en las cosas en este país, deben de estar felices allá en Chapingo, porque de no pelarlos en decenios, ahora resulta que son las estrellas, ¿no? Y entonces, expertos en muchas cosas. Por supuesto, creo que equivocamos la carrera. Muy bien. Gracias, Ángel. Dale, pues, nos vemos mañana.